En este primer vídeo vamos a ver cómo realizar medidas de resistencia, tensión y corriente utilizando el laboratorio remoto Visir. Te recuerdo que un laboratorio remoto es un conjunto de tecnologías, hardware y software que te permiten conectarte desde cualquier lugar del mundo utilizando únicamente un navegador de internet y cualquier plataforma a experimentos e instrumentos reales que pueden estar localizados también en cualquier parte del mundo. Es importante que recuerdes que la experimentación se realiza sobre equipos e instrumentos reales, nunca sobre entornos virtuales o simuladores. El resultado del experimento va a depender únicamente de la configuración que tú hagas de él y de los instrumentos que vas a utilizar. Así, el laboratorio remoto Visir está enfocado a la electrónica analógica. En esta imagen puedes ver la típica configuración de un puesto de trabajo en un laboratorio tradicional, en donde puedes encontrar un osciloscopio, una fuente de alimentación, una placa de componentes o protoboard en donde puedes realizar la interconexión de los componentes entre ellos y con los instrumentos, el generador de funciones, los componentes que generalmente te da el profesor para realizar la práctica que te toque en ese momento y un multímetro para tomar las medidas de resistencia, tensión y corriente. De manera análoga, en el laboratorio remoto Visir, cuando accedes, lo primero que vas a encontrar va a ser una protoboard. Puedes ver cómo en la parte superior tienes los componentes, o sea, la cajita de componentes que el profesor te da para esa sesión. En la protoboard puedes ver a izquierda y a derecha los terminales en donde vas a conectar tus instrumentos. Así, en la parte inferior izquierda puedes encontrar las conexiones para el generador de funciones. A la derecha, las conexiones para el multímetro. Muy importante, como en el instrumento real, tienes diferentes conexiones para realizar las tomas de tensión y resistencia y otra para realizar las medidas de corriente. También vas a encontrar los dos canales del osciloscopio y, por último, las salidas de la fuente de alimentación para que puedas dar tensión a tu circuito. Importante también ver las diferentes zonas de la protoboard. La parte superior y la parte inferior es donde los agujeritos están conectados en filas. Y en la parte central, esas dos partes bien diferenciadas, es donde los agujeritos están conectados en columnas. Tenlo muy en cuenta a la hora de realizar las conexiones de los componentes y de los componentes con los instrumentos. En este primer vídeo vamos a ver cómo realizar medidas de resistencia. Vamos a empezar por una muy simple. Colocamos una resistencia en la protoboard y lo que vamos a hacer va a ser conectar sus dos extremos en el conector del multímetro que vemos a la derecha donde aparecen voltios, ohmios. Colocamos el cable rojo entre el extremo izquierda y este punto y el cable amarillo en el otro extremo de la resistencia. Recuerda que los colores de los cables no significan nada, son simplemente colores. Una vez realizada la conexión, vamos al multímetro, giramos la ruleta hasta la medida de ohmios y tenemos que pulsar realizar medición. Y nos aparecerá en el display la medida real de esa resistencia. Si quisiéramos realizar ahora una medida de resistencias en serie, muy sencillo, arrastramos una segunda resistencia a la protoboard, fíjate que la estamos conectando únicamente a través de una patita de las dos resistencias, la patita que está en el medio, acuérdate que estamos conectando en columnas, conectamos los cables en los extremos del circuito que hemos creado, mantenemos la medida de ohmios en el multímetro y le damos al botón de realizar medición y nos aparece la medida de la resistencia equivalente en serie del circuito que hemos montado. Si queremos hacer ahora la medida en paralelo, muy sencillo, conectamos las dos resistencias en paralelo, fíjate ahora que los dos terminales están conectados en las mismas columnas, adecuamos los cables para medir en los dos extremos de estas dos resistencias, vamos de nuevo al multímetro, ves, fíjate que seguimos manteniendo la medida en ohmios, realizamos la medición y obtendremos la medida de la resistencia equivalente en paralelo de estas dos resistencias. En este segundo vídeo vamos a ver cómo realizar medidas de tensión. Para ello vamos a crear un circuito muy sencillo. Vamos a conectar dos resistencias en serie. Fíjate que de nuevo únicamente están conectadas a través de un único terminal por esa columna intermedia. Vamos a alimentar el circuito a través de la fuente de alimentación. Con este cable rojo, fíjate que lo hemos conectado desde el terminal de más 20 voltios a uno de los extremos de la resistencia. En el otro extremo del circuito, a través de este cable negro, vamos a conectar a GND, a cualquier punto GND que tienes en la protoboard. Pero también muy importante, recuerda conectar la tierra de tu fuente de alimentación a la tierra del circuito a través del terminal COM al cualquiera de nuevo de los puntos GND del circuito. Para configurar la fuente de alimentación, selecciona la toma de más 25 voltios y elige la tensión con la que quieres proporcionar a tu circuito. Por ejemplo, 10 voltios con esta ruletita que hemos visto cómo giraba. Si volvemos al circuito, fíjate que ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar el multímetro para la medida de voltaje de nuevo en paralelo entre aquellos puntos en los cuales queramos obtener la medida de tensión.
Conectamos el cable verde a la salida de la fuente de alimentación y el cable marrón lo vamos a conectar a la tierra del circuito. Es decir, vamos a ver con qué tensión estamos alimentando al circuito, ya que estamos conectando el multímetro en paralelo entre la entrada y la salida. Movemos el multímetro a la medida de voltios en continua, pulsamos el botón de realizar medición y fíjate que obtenemos los 10 voltios que teníamos en la fuente de alimentación. Si quisiéramos ver la caída en la primera resistencia, vamos a realizar el mismo conexionado, conectamos el multímetro en paralelo a la primera resistencia, le damos a realizar medición y obtenemos los 5 voltios que caen en esa resistencia. Fíjate que es muy importante recordar que tienes que conectar siempre el multímetro en paralelo entre aquellos puntos en los cuales quieres realizar la medida de tensión. En este vídeo vamos a ver cómo realizar medidas de corriente. Vamos a partir del mismo circuito que teníamos anteriormente, es decir, dos resistencias en serie. Vamos a conectar la tierra del circuito, acuérdate de cualquier punto GND que tenemos en nuestra protoboard. Vamos a conectar la fuente de alimentación también a la entrada de nuestro circuito, es decir, a la primera resistencia. Recuerda que también es muy importante no olvidarte conectar la tierra de la fuente de alimentación al GND del circuito. Si te olvidas, el visir no te va a avisar y la medida va a ser errónea. Pero fíjate lo que acabo de hacer ha sido abrir de nuevo el circuito. ¿Bien? ¿Por qué? Recuerda que para las medidas de corriente tenemos que conectar el multímetro en serie. Para ello vamos a conectar ahora a través de este cable azul la entrada de high del multímetro a la fuente de alimentación. Fíjate que he cambiado ahora las tomas del multímetro y estoy utilizando donde aparecen MA y el cable verde a la resistencia. Estoy de nuevo cerrando el circuito. Configura la fuente de alimentación con la tensión que quieras, yo lo voy a mantener con los 10 voltios que teníamos previamente. ¿Bien? Y ahora cuando vayamos al multímetro, fíjate que tenemos que seleccionar amperios en continua girando la ruleta. Realizamos la medida y obtenemos los 5 miliamperios que están circulando a través de nuestro circuito. Recuerda, muy importante, siempre que quieras medir corriente en un circuito, tienes que abrir el circuito en aquel punto en el que quieras medir la corriente y conectar en ese punto el multímetro, seleccionando la medida de miliamperios que tienes o las tomas de miliamperios que tienes en la protoboard y en el generador en el multímetro seleccionar A en continua de tal manera que vas a tener la medida en continua. En resumen, recuerda que la protoboard tiene dos zonas de conexionado, la parte superior e inferior donde los agujeritos están conectados en filas, la parte central donde los agujeritos están conectados en columnas. Recuerda lo que hemos visto también en el vídeo, en los diferentes vídeos que hemos visto anteriormente. Para conectar el multímetro, si queremos realizar medidas de tensión y de resistencia, tenemos que conectarlo siempre en paralelo, utilizando las tomas de voltios ohmios que tienes a la derecha de la protoboard. En cambio, si quieres hacer una medida de corriente, tendrás que colocar el multímetro siempre en serie, abriendo el circuito y conectando los cables a las tomas de miliamperios que tienes en la parte derecha también de la protoboard.